Muy bien, empezamos con el tercer capítulo de geometría denominado ángulos clasificados según su suma. ¿Correcto? Yo puedo clasificar a los ángulos, ya, de acuerdo a su suma, de dos maneras. El primer tipo de ángulos viene a ser los llamados ángulos complementarios. Se dice que dos ángulos se denominan complementarios, se lo va a denotar como complementarios, siempre y cuando estos dos ángulos formen un ángulo de tipo recto. ¿Correcto? Y al formar un ángulo de tipo recto, un ángulo recto mide 90 grados. Por lo tanto, la suma de ellos dos estaría diciendo así, que alfa más beta es igual a 90 grados. Porque he dicho que son complementarios. Cuando digan complementarios dos ángulos, porque la suma me va a dar 90 grados. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasaría si me dicen, en este caso, ¿cómo se expresaría el complemento de un ángulo? Se escribe o se denota de esta manera, complemento de alfa. ¿Cómo se calcula el complemento de alfa? Facilito, sería así, 90 menos alfa, ¿correcto? Si a mí me pidieran, por ejemplo, complemento de 40, ¿cuánto sería el complemento de 40? 90 menos 40, así de frente, 90 menos 40, ¿qué sería cuánto? 50. ¿Correcto? Y el complemento de 40 es 50, porque 40 y 50 suman ¿cuánto? 90 grados. ¿Está bien? Ahora hablemos de otro tipo de ángulo. Ese viene a ser el tipo de ángulo, en este caso suplementario. ¿Correcto? Los ángulos suplementarios son aquellos dos ángulos cuya suma de darme en este caso va a ser igual a 180. Los dos juntos formarán un ángulo de 180 grados. Bien. Ahora, ¿cómo se escribe, por ejemplo, el suplemento de beta? El suplemento de beta se denota de esta manera, pero si yo quiero calcular el suplemento de beta, diría así, 180 menos beta. Por ejemplo, si yo quiero calcular el suplemento de 120, ¿cuánto sería el suplemento de 120? Sería así, 180 menos 120. Y 180 menos 120 sería 60 grados. ¿Correcto? Entonces el suplemento de 120 es 60. Porque 120 y 60 me da ¿cuánto? 180. ¿Vamos de acuerdo? Por aquí he colocado dos ejercicios más para calcular. ¿Qué tal si me piden calcular el complemento de 70? Si me piden complemento de 70, diría así, 90 menos 70. Complemento, acuérdate que es 90. ¿Ya? La diferencia sería 20. El complemento de 70 es 20. Si me piden el suplemento de 110, bueno, el suplemento de 110 sería 180, suplemento 180 menos el ángulo 110. El cálculo sería 70 grados. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, a mí me dan algo así como lo que tengo acá? A ver, ahí te muestro las dos partes, ¿correcto? Listo. ¿Qué tal si me piden hallar el complemento del complemento del complemento del complemento y así un montón de complementos del ángulo 75? Tú simplemente concéntrate en cuántas veces se piden hallar ese complemento repetido. Acá me dicen que son 2020 veces. Este 2020 veces es un número par o impar. Eso sería un número par, ¿correcto? Cuando es un número par de veces que me piden hallar el complemento, tú olvídate que te piden todo esto y simplemente tu respuesta será el ángulo del cual te estaban hablando. El ángulo es 75, la respuesta será 75. ¿Correcto? Acuérdate, cuando es par, automáticamente es el valor del ángulo. ¿Sí? ¿Y qué pasaría si fuera el profesor complemento, el complemento, pero esta cantidad de veces de complemento es así como 2021? 2021 es impar, ¿correcto? Y cuando sea impar, tú simplemente te vas a quedar con la última parte del problema. Todo lo demás se olvida, solo te quedas con un único complemento de 42, ¿correcto? Complemento de 42, me quedo con esa parte. Y desarrollo el complemento de 42, a mí me dijeron que se calculaba como 90 menos 42. 90 menos 42 sería 48, ¿verdad? Listo. Y de igual manera sucederá si tenemos que hallar los llamados suplementos.
Por ejemplo, si me piden suplemento, el suplemento y también me dicen del valor 100. Muchos suplementos son. ¿Cuántos suplementos son? 2020. Ese 2020 es en este caso par. Y hace rato hemos dicho que cuando es par simplemente queda ¿qué cosa? El ángulo, que sería 100 grados. ¿Y qué pasaría si me piden el suplemento de unas 2019 veces? Ese 2019 ¿qué es? Es impar. Y cuando es impar, simplemente va a quedar un suplemento, un único suplemento de 60. Suplemento de 60 sería 180 menos 60. La respuesta de eso sería 120 grados. Eso sería toda la teoría que tenemos que dominar en este capítulo, ¿correcto?